Hola, soy Jorge Hervás. Vamos a explicar en este vídeo uno de los conceptos más importantes desde el punto de vista del derecho civil o el derecho privado, como vendría a ser el régimen jurídico de la propiedad y de la posesión. En este vídeo vamos a tratar que el alumno se familiarice con estos conceptos tanto de propiedad como posesión, analizando principalmente las diferencias entre ambos conceptos y figuras afines. Asimismo, veremos las distintas formas de adquirir la propiedad o de perder o extinguir la propiedad. Veremos asimismo las distintas clases de propiedad que existen, tanto propiedades privadas como propiedades públicas, por razón de sujeto como también por razón de subjeto. Y luego, finalmente, veremos una cuestión fundamental en la propiedad y la posesión que se traslada de forma particular en el campo de la construcción o de la obra civil, que vendría a ser el derecho a edificar en suelo ajeno, o también denominado el cambio de obra. Empezamos ya con el análisis de esta parte del derecho civil y, en principio, el Código Civil, la norma fundamental en tema de derecho privado, define la propiedad en su artículo 348 como el derecho de gozar y disponer de una cosa sin más limitaciones que las establecidas por las leyes. El concepto de posesión no se define expresamente en el Código Civil, pero podemos entender como es el derecho de detentar una cosa o tenerla en tu poder. Esta definición trataremos de que se clarifique de forma, digamos, más certera a través de distintos ejemplos. Nos podemos encontrar, por ejemplo, ante cualquier bien inmueble, en este caso un edificio. En este edificio podrían coexistir al mismo tiempo derechos de propiedad y derechos de posesión. Podría ser que en este edificio el propietario fuese una persona. Podemos encontrarnos que en este edificio en el cual el propietario es una persona tuviésemos un usufructuario, que podría ser un usufructo vitalicio. Por ejemplo, podemos entender que aquí existe una nuda propiedad por parte de un hijo y la propiedad de una viuda, que podría ser, por ejemplo, una usufructuaria vitalicia. Al mismo tiempo, en este edificio podía coexistir un arrendamiento y incluso, a mayor abundamiento, este edificio podría tener un derecho real, que podría ser un embargo sobre una entidad financiera. Aquí tenemos un ejemplo claro de diferencia entre propiedad y posesión. El propietario sería el señor A, sin embargo, el poseedor en esos momentos serían el usufructuario y el arrendatario. Y asimismo, sobre este edificio existiría un derecho real, que sería un embargo, una hipoteca o cualquier otro derecho de una entidad financiera. Analizando la propiedad, uno de los conceptos o de las ayudas fundamentales para clarificar la definición de la propiedad la tenemos en la clasificación de esta según distintos criterios de clasificación. Por razón del sujeto, nos podemos encontrar con propiedades privadas, en las que pertenecen a una persona o entidad privada, y al mismo tiempo propiedades públicas. Pueden ser propiedades estatales, autonómicas o locales. Y luego, por razón del objeto, nos podemos encontrar con propiedades mobiliarias, propiedades inmobiliarias y propiedades especiales. Entendemos como un bien mueble es aquel que es perfectamente trasladable, es decir, que no es fijo. Por ejemplo, el ejemplo característico vendría a ser un vehículo. La propiedad inmobiliaria son efectivamente sobre cosas que son fijas y no son trasladables, son los denominados bienes raíces, y el ejemplo paradigmático sería cualquier tipo de edificio. Y finalmente tenemos las denominadas propiedades especiales, que se regulan por una legislación sectorial específica, que las propiedades especiales clásicas y tradicionales vendrían a ser el derecho de marcas, el derecho de patentes o el derecho al invento. Analizando los criterios de clasificación, hemos visto anteriormente que podemos encontrarnos con propiedades públicas y propiedades privadas. Pues bien, dentro de propiedades públicas podemos encontrarnos, por ejemplo, con el dominio público correspondiente a una carretera. Podemos encontrarnos con carreteras estatales, dependientes del Ministerio de Fomento, carreteras autonómicas, dependientes de la Consejería de Infraestructuras, y viarios o carreteras de carácter local, pertenecientes a diputación o ayuntamientos. Asimismo, aparte de las infraestructuras viarias, podríamos encontrarnos ante el dominio público ferroviario,
Esto sería el dominio de las líneas del tren. Otro dominio público vendría a ser el dominio público marítimo terrestre, propiedad en este caso del Ministerio competente en materia de costas y playas. Y una vez analizada la diferencia entre propiedad pública y propiedad privada, una de las cuestiones importantes es que analicemos las formas de adquisición y las formas de la pérdida de la propiedad. La propiedad se puede adquirir por ocupación, por prescripción, por sucesión, tanto testada como intestada, por contrato o donación o entrega gratuita. La ocupación y la prescripción tienen similitudes importantes, que son unas formas de adquirir la propiedad en virtud de una posesión pacífica e ininterrumpida durante un determinado periodo de tiempo por parte de su poseedor. La ocupación se refiere a bienes muebles y la prescripción a bienes inmuebles. La prescripción supone que cualquier persona, a través de una buena fe y un justo título, si está ocupando durante 20 años o durante 30 años una determinada propiedad, podría adquirirla. Podría, a través de un acta de notoriedad, siendo poseedor, transformarse en propietario. Luego podemos encontrarnos ante una adquisición a través de la sucesión, que podría ser vía testamento o sin testamento, por un contrato de compra-venta o por donación. Una donación vendría a ser lo mismo que una sucesión, pero así como la sucesión siempre trae causa de una defunción o mortis causa, las donaciones que se hacen en vida. Por el contrario, la propiedad podría perderse por abandono, por expropiación o por contratos sujetos a condiciones resolutorias. Una propiedad podría perderse por expropiación cuando la administración, a través de cualquier tipo de obra pública o de interés social, por motivos de interés público, decide ocupar de forma forzosa y previo pago de un justiprecio una propiedad. Las condiciones resolutorias se refieren, en ese sentido, a contratos que están sujetos a una serie de condiciones que, de cumplirse estas, podrían rescindir o resolver un contrato. Podemos encontrarnos, por ejemplo, ante un contrato de compra-venta, en virtud del cual un titular adquiere un bien inmueble, pero sujeto a una condición. Por ejemplo, una condición podría ser que compramos un bien inmueble que a fecha de hoy, según el plan urbanístico, tiene planta baja más 2 alturas, pero lo compramos con la condición de que se revise el plan general y a ese bien inmueble le otorgamos 2 alturas más. Si llegado el momento esa condición no se ha cumplido, podríamos resolver el contrato y por tanto perderíamos la propiedad. Otra de las cuestiones importantes vendría a ser la construcción de un edificio sobre un suelo ajeno. Esto podría ser bien de mutuo acuerdo o sin mutuo acuerdo. El mutuo acuerdo hace referencia al derecho de superficie. En este caso, el derecho de superficie supone que una administración o cualquier particular contrata con un tercero la compra de un solar y como contraprestación se obliga a construir sobre ese solar determinadas viviendas o un determinado edificio. En ese sentido, cuando transcurre el plazo previsto en la ley, en este caso 75 o 99 años, el bien revierte al propietario. Es decir, nos encontramos con que la persona o la entidad que ha ejercitado el derecho de superficie tendría derecho a explotar este complejo inmobiliario durante 75 o 99 años, con la condición de que una vez transcurrido este plazo debería de reintegrarse la propiedad a su antiguo dueño. Y tenemos ejemplos de derechos de superficies, por ejemplo, una promoción realizada por el Ayuntamiento de Gandía en la que se promueven 55 viviendas con cesión de derecho de superficie a 75 años. Una vez transcurridos los 75 años, el promotor debería devolver o reintegrar el solar al propio ayuntamiento. Bien, y con esto hemos analizado conceptos importantes como la propiedad, la posesión, hemos visto también las distintas clases de propiedad, hemos visto las formas de adquisición de la propiedad y finalmente una cuestión importante en el derecho civil que vendría a ser el derecho de construcción sobre suelo ajeno. Gracias.